días, hermanos. Vamos a ir con nuestras Biblias a la carta de Pablo a los Efesios. Pues por la gracia de Dios hoy terminamos esta carta que ya llevamos estudiando más de un año, versículo a versículo. Y bueno, hoy llegamos al final de este estudio, más de 50 estudios. Y pues sí, quiero confesarles que se siente un poco de nostalgia, ¿verdad? Que uno que lo va escudriñando y estudiando, pues se fue empapando uno de todo lo que Dios primeramente le habló a uno. Y hoy que terminamos la carta, pues es motivo de dar gracias a Dios, ¿verdad? Que al igual que ya se ha venido haciendo durante muchos años, ya se terminó de estudiar una carta más en esta iglesia, entonces es una bendición el poderlo hacer y pues consultar todo el consejo de Dios. Y precisamente hablando de pues considerar todo el consejo de Dios, o como Pablo dijo que él predicó todo el consejo de Dios, allí en Efesios 6, del versículo 18 al 24, al parecer el versículo clave para muchos es el versículo 18 que estudiamos hace 8 días con respecto a la importancia de la oración pues en la batalla que todo creyente tiene. Y hay pasajes en la Escritura que muchas veces nos parecen o muy largos o que parece que no tienen nada que enseñarnos. Y yo creo que a todos nos ha pasado algo parecido con algunos pasajes en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos en Mateo 1 con las genealogías y uno empieza a ver las genealogías y parecería que ahí Dios no nos enseña mucho o no tuvo nada que decirnos Dios. O si nos vamos al Antiguo Testamento y estudiamos algunos capítulos de Levítico, pues nosotros nos quedamos así como, bueno, lo leo por cumplir, escudriño poco. O por ejemplo, ahí en palabras de Pablo cuando le dice a Timoteo, por ejemplo, esta frase, ¿no? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Dice, bueno, ya le está dando un recado aparte y pues ahí ¿qué me puede enseñar Dios? Y yo estaba corriendo el riesgo de pues en darle énfasis al versículo 18 y el 19, 20, 21, 22 y hasta el 24 pues de una manera general y panorámica pues una despedida de toda carta. Pero Dios puso en mi corazón 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil toda esa escritura para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Y entonces al ser toda, empecé a darme cuenta que la mayoría de los comentaristas, y por la gracia de Dios, todos los comentarios que pude adquirir para el libro de Efesios, que les contaba por ahí de la segundo o tercer estudio, eran y tanto digitales como físicos. Obviamente físicos tengo menos, pero son 28 comentarios para poder estudiar en amplitud esta hermosa carta. Pero la mayoría, yo digo que el 95%, les pasa lo mismo con estas últimas palabras de Pablo. Y no hay que perder de vista que toda la escritura es inspirada por Dios, y hoy ustedes se van a dar cuenta lo que a mí me mostró primeramente Dios, de lo que podemos aprender en estos versículos que parecen pues ya una despedida, ¿no? En una carta en aquellos tiempos y hoy todavía en día, pues la carta constaba de un remitente, de quien enviaba la carta, de unos destinatarios, de un cuerpo de la carta, y normalmente palabras de despedida o bendiciones, aunque fueran cartas seculares. Y aquí no es la excepción. Realmente Efesios viene con un destinatario o con un remitente, yo Pablo, un destinatario a los Efesios, después viene todo el cuerpo en los 6 capítulos casi completos, y al final vienen estas palabras de despedida del apóstol Pablo. Pero hay una gran diferencia entre una carta normal y una carta como la que Pablo escribió a los Efesios. ¿Cuál creen que sea ustedes? Pues que es la palabra de Dios, ¿no? Que toda escritura es inspirada por Dios, y yo creo que incluso podríamos de estos últimos versículos hacer varias prédicas, ¿no? Pero estamos estudiando en estos versículos del 18 al 24 3 pautas correctas de la oración bíblica que debes practicar
que te van a ayudar a depender más de Dios. O sea, la importancia de la oración y el énfasis que le pone Pablo a esta parte vital del creyente. Pero nosotros vemos y encontramos aquí 3 pautas que Pablo les da a los efesios para que sus oraciones sean completas, bíblicas, y para que algo, como lo mencionaba el pastor MacArthur, que la oración es como el aire que respiramos, veamos la importancia de lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Así que voy a leer el pasaje nuevamente y después vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude. Dice Efesios 6, 18 al 24: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tener a bien considerarte, Señor. Después de varios días sin reunirnos, después de varios días sin vernos, saludarnos como la familia que tú escogiste para que formáramos parte de ella, ese cuerpo que es tu iglesia. Hoy tenemos el privilegio de poder vernos, saludarnos, Señor, mostrarnos amor entre nosotros. Pero sabemos que el objetivo es venir a glorificar tu nombre, es venir a escuchar tu instrucción, venir, Señor, a dejarnos guiar por tu bendita palabra. Y es lo que queremos pedirte esta mañana, Padre, que hoy podamos entender estos últimos versículos y lo que Pablo le dijo a los efesios y lo que tú quieres decirnos a nosotros hoy. Danos entendimiento, ayúdanos, Padre, y dame a mí esa facilidad de poder explicar claramente tu palabra de una manera sencilla, y que nosotros podamos ser hoy confrontados, consolados, animados y tal vez corregidos por tu palabra, que cumpla su propósito de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, Señor, para que nos sigas preparando para lo que tú quieres en nuestras vidas. Te damos muchas gracias y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ya vimos la semana pasada que el primer enfoque, la primera pauta que Pablo le da, la importancia de la oración, pues son las actitudes correctas de la oración. En otras palabras, y ya para nosotros, Dios nos dijo: ora con las actitudes correctas para que dependas más de Dios. Y aprendimos que teniendo estas 4 actitudes que el versículo 18 nos enseña, vamos a depender de Dios. Y sabemos que la oración es la comunión que tenemos de Dios, con Dios, la dependencia que tenemos de Dios, y la ausencia de la oración es la oración que tenemos con nosotros mismos, la dependencia de nuestros propios recursos, la ausencia de considerar que todo lo que hacemos esté en manos de Dios, y pues caminar en nuestros propios pensamientos, como a nosotros se nos antoja. Y la oración evidencia mucho de lo que a veces no contrasta con lo que decimos ser. Podemos incluso decir, llorando, amo a Dios, pero nunca oras con Dios, no platicas con Dios, no te gusta estar en comunión con Dios. Y vimos que estas 4 actitudes las encontramos en el versículo 18, cuando Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos. 4 veces la palabra todo. Y entonces vimos que el primer punto era orar conscientemente, con una actitud de conciencia. ¿De qué? Pues de la presencia de Dios en todo momento en nuestras vidas. Explicamos que orar en todo tiempo no es que en el trabajo, en la escuela, donde yo voy, pues esté con cierta posición, que los demás se den cuenta que estoy orando, no, sino una actitud consciente de en cualquier momento tener la oportunidad
de ser consciente de la palabra de Dios y platicar con Él, pedirle consejo, pedirle ayuda, preguntarle: ¿tú cómo ves, Señor? Cuando vamos en la calle, todo se convierte en una oración cuando vemos que tal vez atropellaron a alguien, y en lugar de decir: híjole, ya lo apachurraron, seguro no pasó, se pasó, no se quiso pasar por el puente, y empezamos a orar con nosotros cosas diferentes, a diferencia que al ser conscientes de la presencia de Dios, Padre, se convierte esa situación difícil en una oración. Da consuelo a sus familiares, Señor. No sé si ya perdió la vida o no, pero si no la ha perdido, Señor, ten cuidado de él. Y se convierte en una oración hermosa. Eso es orar en todo tiempo. Convertir la mayoría de las cosas en una oración, porque de lo contrario se convierte en todo menos en una oración en todo tiempo con Dios. La segunda actitud era orar equilibradamente, ¿verdad? Con toda oración y súplica nos aprendimos que es la libertad que Dios nos da de levantar las manos, hincarnos, estar con los ojos abiertos, cerrados, si nos hincamos, si estamos acostados. Oración y ruego son tanto súplicas, peticiones generales como específicas, pero no importa. A Dios le agrada tener comunión con nosotros. Y aunque hay pasajes específicos donde dice: mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y ora al Padre y ahí Dios te oirá, la oración es explicada a lo largo de los evangelios y las cartas y aún en el Antiguo Testamento como algo en donde Dios nos da la libertad. ¿Por qué debe de ser equilibrada? Porque dice en el Espíritu, y aprendimos que en el Espíritu significa que la palabra es quien nos va a guiar a orar correctamente. El Espíritu nos va a ayudar a discernir cómo poder orar, cómo poder pedir correctamente. La palabra nos ayuda a pedir conforme a su voluntad manifestada en ella. Y nosotros aprendemos hace 8 días que también es una conciencia de saber frente a quién estamos, ¿no? De que podemos acercarnos confiadamente como hijos a un padre, pero no confianzudamente como un hijo rebelde, contestón, que se puede acercar muchas veces con su padre de esa manera, sino de una manera consciente de saber quién es Dios, frente a qué Dios estoy. Eso es de una manera equilibrada. También hablamos de la perseverancia en la oración, porque dice: velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y aquí Dios nos habló y nos mostró que muchas veces no somos perseverantes al orar. Oramos y nos cansamos, nos desanimamos. De repente en alguna situación tal vez Dios nos pueda contestar de alguna manera, nos empieza a contestar de alguna manera y nosotros ahí bajamos la guardia: ya me contestó. Y cuando vemos que tal vez no era como nosotros pensábamos, nos desanimamos: Dios no me está escuchando, Dios no está presente. Nos desanimamos y no perseveramos porque oramos mal, como dice Santiago, oramos para nuestras propias peticiones egoístas. Y obviamente cuando no viene la respuesta de Dios, pues dejamos de perseverar en la oración porque estamos pensando solo en nosotros. Y por eso es que la cuarta actitud que estudiamos hace 8 días es orar sacrificialmente, con una actitud de sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Pues que yo me sacrifico y entonces empiezo a orar, dice ahí, por todos los santos. Empiezo a olvidar un poco de mis propias necesidades. Creo lo que la palabra dice, que Dios, antes de que pueda salir de mis labios, Él ya sabe de qué tengo necesidad. Y entonces, confiando en eso, yo le encargo eso a Dios y empiezo a interceder por otros. Empiezo a despojarme de mí mismo, empiezo a despojarme de mis peticiones egoístas y descentradas, egocéntricas solamente en mí. Y entonces empiezo a ver las necesidades de las demás personas. Yo no sé a quienes estuvieron el domingo pasado, traté de evitar, por ejemplo, en un grupo de oración que tenemos, a mi propia familia, de no decirle, recordarle que había Dios hablado el domingo, pero yo espero que de verdad su oración haya cambiado en estas 4 maneras. Y la actitud, o las 4 actitudes que aprendimos, usted las haya llevado a la práctica. Que por lo menos, tal vez la última, ¿no?
que sí oró por alguien diferente. Y no alguien que le cae bien, alguien a quien usted ama, alguien que es importante para usted, tal vez por alguien que ni siquiera usted conoce, porque son todos los santos. Entonces, yo de verdad fue mi oración que la palabra de Dios se injertara en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo pudiéramos llevar a la práctica. Que no pensemos con cumplir rituales, leer solo en la mañana, cuando comemos, tal vez, eso cuando nos acordamos. Que Dios y el Espíritu Santo nos haya ayudado a darnos cuenta que muchas veces nuestras oraciones son repetitivas, que esté de verdad valorando todo lo que hemos aprendido a lo largo de tantos estudios de Efesios, y que escuche esto: sin la oración usted no va a depender de Dios para vivir de esa manera. Ahorita no sé si usted lo hace, pero si usted tiene luchas con concentrarse, tiene luchas con el sueño, podría estar orando ahí sentado, ahí sentada. Dios le va a responder, Dios le va a ayudar. Y son muchas cosas en donde nos podemos distraer. Señor, ayúdame a darte el lugar que te corresponde al saber que escucho tu palabra. Que el pedazo de polvo que está ahí hablando es solo el instrumento que tú usas, porque yo estoy escuchando tu voz. Y ¿sabes qué, Señor? Tengo una lucha en este momento. Mis pensamientos se van a cosas egoístas. Mis pensamientos están centrados en ciertas cosas, circunstancias y personas que te quitan el lugar a ti, Señor. ¿Oras de esa manera, hermano, hermana, cuando estás aquí? Porque el Señor es omnisciente, lo conoce todo. ¿De verdad vienes a ofrendarle este tiempo a Dios? La oración nos va a ayudar a batallar. Entonces, el segundo punto que vamos a estudiar esta mañana es el ejemplo correcto de la oración bíblica, y esto lo vamos a ver en los versículos 19 al 22 de Efesios 6. Si pudiera hacer algo más personal hacia nosotros, Dios nos dice hoy: ora con el ejemplo correcto para que dependas más de Dios. Si nosotros encontramos aquí el ejemplo, vemos cómo nos influye la palabra a través del ejemplo que vamos a aprender esta mañana. Vamos a ver cómo esa persona o esas personas que vamos a aprender hoy, ese ejemplo que nos dieron, nos deja plasmada su palabra, nos van a ayudar a ver cómo esas personas dependían de Dios. Y nos dice: sigue ese ejemplo, ora como estos hombres oraban. Vea el versículo 19, dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice el versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Cuando se trata de la oración, los ejemplos bíblicos que encontramos en la Escritura nos ayudan a entender su importancia. Los apóstoles, hermanos, pidieron aprender a orar. ¿Recuerdan cuando le dijeron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar? Y ahí Jesús nos dejó la oración modelo del Padre Nuestro. Leemos oraciones de hombres de Dios que nos inspiran, ¿no es cierto? Hermosas oraciones que salían del corazón de Dios para inspirar a hombres que nos enseñaban cómo ellos se apasionaban cuando estaban en oración, abriendo sus labios o escribiendo hacia el Dios Santo, Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Y entonces Pablo, antes de pedir, ¿no?, o después de pedir que se orara por todos los santos, ahora él pide que se ore por él. Y Pablo no había pedido en el versículo 18 que se orara por los santos. Él ya nos había dado dos ejemplos en la carta, hermanos, de que él oró por los efesios mismos y lo dejó escrito en la carta. Si usted recuerda, nada más lo vamos a recordar, no va a aparecer, no vaya a ese pasaje,
En Efesios 1, versículos 15 al 23, Pablo, después de enseñarle a los efesios el plan de salvación, del cual son partícipes y por qué son benditos con toda bendición espiritual, de explicarles que fueron escogidos, de que fueron redimidos y de que son herederos, de que vieron la acción del Padre en esa elección soberana en el pasado, de que ven a hoy mismo vemos la redención ofrecida por Cristo para perdonar pecados, como lo perdonó a nosotros, que somos amados para el Señor, y que aparte somos herederos, y nos dejó el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu, para saber que vamos a ser herederos juntamente con Cristo. Y entonces Pablo era consciente de que lo que les estaba enseñando en esa doxología iba a ser difícil que los efesios no solo lo entendieran y lo aprendieran, sino que lo empezaran a vivir. Y entonces escuche la oración del versículo 15 al 23. No la vamos a leer toda, pero Pablo inmediatamente después de explicar ese hermoso plan de salvación dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, vean lo que hace en el versículo 16, dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y el versículo 17 nos dice por qué oraba Pablo por los efesios. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vean lo primero que pide Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Pablo pide con mucho deseo, ahínco para los efesios es: Señor Dios, que los efesios puedan entender que son parte de este plan de salvación, que puedan empezar a entender por qué son benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por qué son ricos en Cristo. Yo te pido que abras, les des espíritu de entendimiento. Y en el 18 vean lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Ya lo ve? Ratifica, abre los ojos de su entendimiento para que vean este hermoso plan del cual son partícipes. Y dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuán ricos son. Señor, dice Pablo, ayuda a los efesios a darse cuenta cuán ricos son en Cristo. Y en el versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y continúa hasta el versículo 23 la oración de Pablo. Ya había orado por ellos, pero Pablo hace una segunda oración en Efesios 3, versículos 14 al 19. Dice Pablo ahí en el versículo 14 de Efesios 3: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en el versículo 16 dice por qué ora por los efesios. Escuche por qué oraba Pablo por los efesios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y si ahí se hubiera acabado la carta o se hubiera perdido una parte, los efesios podrían decir: para que os dé. Pablo ora para que nos dé, pero tristemente no es así. Vean lo que pide que les dé: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cosas espirituales. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cosas espirituales. ¿Qué peticiones, hermano? A fin de que arraigados y cimentados en amor, Señor, arraigalos y ciméntalos en tu amor. Versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué oraciones tan hermosas por los demás, ¿se dan cuenta? Ya las estudiamos. Pablo ya había pedido por ellos,
Y también les había dicho, y oren por todos los santos. Pero aquí en el versículo 19 dice, y por mí. Y aquí vemos a Pablo que pide, y el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta palabra denuedo es con valentía. Y entonces lo que Pablo pide es, pues no pide, ¿saben qué? Oren por mí porque estoy sufriendo demasiado en esta cárcel, en el cepo. Oren porque me están martirizando, oren para que yo salga de la cárcel, oren para que yo pueda tener gracia delante de César, delante de los jueces romanos. No, hermanos, él pide otra cosa. Y él pide denuedo para abrir su boca, para que su boca fuera abierta, para dar a conocer con valentía, ahí donde está el misterio del Evangelio. Ya sabemos que la palabra misterio es que estaba oculto, pero estaba saliendo a la luz en medio de las tinieblas. Y obviamente Pablo ya había experimentado, al grado de estar en la cárcel, que iba a venir persecución y que necesitaba valor para salir y hablar de Cristo a pesar del rechazo, para no incluso maquillar, ¿no? Como hoy hacen muchos. Soy cristiano con mi boca, pero en el mismo momento en que se predica el Evangelio ya me están oyendo decir groserías, viendo cómo me alcoholizo, viendo cómo me expreso, y de repente, pues no sé qué nos acaba de hablar de Cristo. Sí, pero no hay que ser religiosos. Cristo no es religión, es una relación. Pues ¿qué relación tienes con Cristo? Se trata del denuedo y la valentía para que, a pesar de que tal vez no solo preso, sino que en ese mismo momento le cortaran la cabeza, él pedía la valentía para hablar con valentía el misterio del Evangelio. No pidió por otra cosa. Oigan, no me han venido, oren para que alguien venga porque son bien malagradecidos, si ustedes no vienen. No. ¿Cómo aprendemos de este ejemplo, hermanos? No sé si te has dado cuenta que a veces nuestras oraciones están tan centradas en nuestras peticiones egoístas, que cuando Dios nos descubre nos sentimos avergonzados. Pablo ya no era la primera vez, Pablo no es que dejó de ser humilde un poco, no, Pablo continuamente pedía que se orara por él. Vea conmigo Colosenses 4:3. La carta hermana de Efesios dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y nuevamente vea la petición de Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, otra vez el misterio, ¿no?, del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y usted ve, dice Pablo, o sea, lo que me interesa, la petición es que el Evangelio se siga extendiendo. Y obviamente, hermanos, el estar en la cárcel no era una circunstancia muy grata. Pero por eso es que Pablo también había dicho, y ahorita lo vamos a estudiar en el versículo 20, si usted va, él se sabía, dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Yo soy el representante, la palabra embajador, presbúo, representante de Cristo en cadenas. Esto es, pues, ahora sí que el embajador preso. Normalmente un embajador, como en nuestros días, en ese tiempo tenían fuero. Los embajadores también tenían fuero, eran intocables. Pero este embajador de Cristo no era intocable, estaba en la cárcel. Y él se sabía representante de Cristo en cadenas. Aunque estaba en cadenas, él decía, aunque esté en cadenas, vuelve a repetir la palabra denuedo, ¿lo nota? Que con denuedo hable de él, que con valentía hable de él a pesar de las circunstancias. Porque escuche esto, hermano, las circunstancias no son las que nos mueven, sino la perspectiva que tenemos de ellas. Las circunstancias no son las que nos mueven como las olas, las que nos alteran, sino la perspectiva que tenemos de cada circunstancia. El cómo vemos cada circunstancia. Y cuando la vemos egoístamente,
de repente no entendemos. Pero cuando oramos con el ejemplo que el apóstol Pablo nos da en lo que estamos estudiando, empezamos a olvidarnos de nosotros y Dios nos muestra cuán egoístas somos. No sé si te ha pasado a ti, obviamente cuando una relación se fractura, pues es difícil, ¿no? Sobre todo si es una relación con la que tú te sientes bien, una relación pues con alguien amado, íntimo, los matrimonios, con los hijos, ¿no? Y cuando esa relación se fractura, pues es algo doloroso. Pero ¿cómo oras cuando se rompe una relación de esa manera con alguien querido? Señor, muéstrale cuán equivocado está. Muéstrale, Señor. Yo voy a ser humilde, voy a luchar por dar ejemplo, pero muéstrale que está mal. Y entonces no me doy cuenta que estoy centrado en mí. Pablo se olvida de sí mismo y él ve la gloria de Dios y ve todo lo que puede pasar. Él no pedía salir de sus circunstancias. Escucha por qué. Porque en ellas veía la oportunidad de predicar el Evangelio. Estaba en la cárcel. ¿Y qué nos da luz de qué Pablo hacía en la cárcel? Cuando escribe la carta a los filipenses también estaba en la cárcel y vean lo que pasaba. Filipenses 1, 12 al 14. Pablo no era la primera vez que iba a estar en la cárcel. Y cuando escribe Filipenses está otra vez encarcelado, pero él sigue insistiendo en que esas circunstancias van a ser para expandir el Evangelio, para que vean a Cristo en ese hombre, para que él no pare de hablar. Y vean lo que pasaba. Quiero que sepáis, hermanos, versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, quiero que estén bien enterados, hermanos filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, en el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo, hermanos, estaba predicándole a los presos, a los soldados, a las autoridades. Él no perdía la oportunidad. Él no decía como algunos dicen hoy en día: no, mi trabajo es el trabajo y ahí no toco a Cristo. No, este lugar es para que vean al hombre, a la mujer, al profesionista. Pablo no pensaba así. Pablo, aún la circunstancia más dura y adversa, la utilizaba para el progreso del Evangelio. Hermano, ¿cómo contribuiste esta semana para el progreso del Evangelio? No, es que las circunstancias fueron muy duras en mi trabajo. ¿Viste la oportunidad de predicar el Evangelio a pesar de eso? Es que el hermano Pedrito, la hermana Juanita no me hablan y toda la semana estuve pensando en eso. ¿Y eso ayudó para el progreso del Evangelio? ¿O para el progreso de tu egoísmo? El egoísmo, escuche esto, produce personas infelices. El egoísmo produce personas infelices. Y nosotros tenemos la lucha de seguir pensando solo en nosotros, aunque ya hemos experimentado varias veces, muchas veces, que el resultado de pensar solo en nosotros va a ser infelicidad. Por eso es que el mundo es infeliz, hermanos. Porque el mundo es egoísta. Pablo nos da el ejemplo. Pablo nos pone el ejemplo para orar de esa manera. Pero hay otro gran ejemplo que vamos a aprender esta mañana. Dice el versículo 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Nombre raro, ¿no? Tiki, a lo mejor le decían de cariño Tiki. Ahí viene Tiki. Hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Este hombre de Tíquico, hermanos, es mencionado, escuche esto, en el Nuevo Testamento solo 5 veces. No se habla mucho de Tíquico, más que 5 veces. La primera de ellas es en Hechos 24, cuando acompañó a Pablo en la comienda de llegar a Jerusalén, donde les esperaban prisiones, azotes. Y dice Hechos 24: y le acompañaron hasta Asia, y de Asia empezaron a partir hacia Jerusalén. Dicen los siguientes versículos: ¿quiénes? Sópater de Berea,
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, lo que nos enseña la palabra es que Tíquico era de Asia. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, ese era los discípulos de Pablo, y que en ese momento era quienes les acompañaban. Primera vez que aparece ahí el nombre Tíquico, acompañando a Pablo. En esta segunda vez fue encomendado por Pablo para llevar la carta a los Efesios y también a los Colosenses. Esto lo dice Colosenses 4:7. Dice Pablo: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. La segunda vez que aparece Tíquico. Después de su primer encarcelamiento, hermanos, Pablo le dice a Tito, ahí en Tito 3:12, que lo vaya a ver y que dejaría pastoreando o al frente de la iglesia probablemente a Tíquico. Vea el Tito 3:12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Ve conmigo, deja ahí la iglesia, porque tengo pensado mandar ya sea a Artemas o otra vez a este hombre, a Tíquico. Le iban a mandar tal vez a pastorear ya sea en Éfeso, porque también Timoteo, segunda de Timoteo 4 del 9 al 12, Pablo le dice palabras parecidas que a Tito. Segunda de Timoteo 4, versículos 9 al 12 dice: procura venir pronto a verme. Pablo le dice a Timoteo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y ve el versículo 12, que es la quinta vez en todo el Nuevo Testamento donde vuelve a aparecer Tíquico. A Tíquico, lo envié a Éfeso. Y como Timoteo era pastor de Éfeso, ya va para allá. En cuanto llegue, ¿sabes qué? Te quiero ver, quiero que platiquemos, quiero ver cómo estás, Timoteo. No te preocupes por dejar Éfeso, yo mando a Tíquico. Y en el versículo que estamos viendo, ¿no? Todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Lo primero que vemos en esta simple instrucción, como decir, mandó a Tíquico. No, hay que ver con detenimiento, hermanos, cómo escribe Pablo, inspirado por Dios, para describir a Tíquico. Y lo primero con lo que describe Dios a Tíquico, a través de Pablo, es que le dice hermano, adelphos en griego. No a todos se les decía hermano, ni hoy en día, ¿verdad? Hay que tener cuidado a quién le dices hermano. Pero con esta palabra Pablo reafirma que Tíquico es un cristiano verdadero. Es como decirle, ¿sabes qué? Va un hermano mío, va un cristiano verdadero a darles noticias. Después le dice que este hermano es amado. Y esto es interesante, hermanos, porque a pesar de que la Escritura ahorita nos dio 5 versículos donde aparece Tíquico con ciertas cosas que hizo, Pablo lo amaba. Esto quiere decir que la Escritura o Dios decidió no enseñarnos todas las aventuras que seguramente vivió Tíquico con Pablo, pero Pablo lo vio como alguien fiel y por eso lo amaba. Pablo amaba a Tíquico, dice hermano amado, y luego le da una tercera descripción y le dice fiel ministro en el Señor. Fiel ministro, esto es diácono, literalmente uno que sirve a los demás. De hecho, en latín dice un historiador, Josefo, que es el que más nos da muchas veces detalle, que ministro para los romanos era alguien de poder, ¿no? Y era subordinado a alguien todavía más grande, pero mins es la palabra latina de menor, y magister o magister era mayor, como hoy los magistrados, de ahí viene la raíz, ¿se da cuenta? Entonces, para el cristianismo, para la palabra de Dios, ministro era uno que sirve a los demás. Hoy parece el día que ministro es uno que se sirve de los demás, ¿verdad? Pero antes no. O la palabra de Dios enseña que es uno que sirve a los demás.
dispuesto a cumplir lo que se le pedía. Hermanos, Pablo es mencionado muchas veces. Tíquico solo 5. Pero esas son suficientes, escuche esto, para que hoy estemos hablando de Tíquico. Porque Pablo lo describe como hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo sabía que los efesios estaban preocupados por él. Y les dice, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, es la encomienda que le da a Tíquico, versículo 22. Dice, este amado, hermano amado, fiel ministro en el Señor, lo envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Literalmente aquí dice, para que sepan cómo nos está yendo. Y escuche esto, y que con esas noticias completas que van a tener de nosotros, Dios consuele sus corazones. Y digo bien, hermanos, dice consuele, no dice lo voy a mandar para que cuando sepa cómo estoy sufriendo los preocupe. No, la encomienda de Tíquico era consolar a los hermanos, era contarles a detalle lo que estaban viviendo ellos en la cárcel. Pero la tarea de Tíquico era, hermanos, era consolar a los efesios, era animar a los efesios, como lo leímos en Filipenses. A pesar de lo que pudiera estar sufriendo, a pesar de lo que pudiera estar padeciendo, lo que pudiera estar pasando alrededor de la vida de Pablo, la tarea de Tíquico, este hermano amado, fiel ministro, era consolar los corazones de los efesios. En otras palabras, escuche bien esto, porque nos va a servir para la aplicación. Pablo les estará dando un reporte misionero a los efesios para que ayuden más concretamente y se animen, se motiven a través del ejemplo y escuche, oren por su obra misionera. ¿De qué iba a depender? De que Tíquico fuera fiel al ir a consolar sus corazones y que los animara. No se detengan. Sigan adelante, yo aquí lo estoy haciendo. Por eso pido que oren por mí, para que tenga el denuedo y la valentía de no parar de hablar del Evangelio. Pero se imaginan a un Tíquico, y más que fuera pues de una colonia popular de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Está lleno de la patada, Pablo. Él me dijo que los animara, pero en realidad, ¿saben qué? Dijo que ustedes se animaran a predicar el Evangelio, pero si lo predican, corren el riesgo de estar como él preso. Qué ejemplo, hermanos. Qué confianza tenía Pablo de poder enviar a Tíquico para que consolara esos corazones. Entonces vemos el ejemplo tanto de Pablo como de Tíquico en esta aparente despedida así simple de la carta, pero vemos un gran ejemplo para orar y seguir el ejemplo de las oraciones que tenemos que hacer para que sean cada vez más bíblicas, cada vez más conforme a la palabra, conforme al Espíritu. ¿Qué aplicación podemos darle a esta segunda énfasis que Dios le da, que Pablo le da de la importancia de la oración? Primeramente podemos preguntarnos esta mañana, ¿dejas que los demás sepan algunas de tus necesidades para que oren por ti? No, es que no tienen el nivel todavía para soportar cierta petición. Pablo hubiera pensado lo mismo, ¿no creen? Y él de todos nos dice, oren por mí. Él sabiamente no está diciendo, ¿saben qué? Oren por mis luchas y mis pecados. Él está diciendo, oren para que Dios me dé de nuevo. Pero tú les haces saber a los demás que oren por ti. Que oren por ti porque vas a evangelizar a una persona de tu trabajo, a un vecino. Que oren por ti para que Dios te dé sabiduría y aconsejes correctamente a alguien que te pidió consejo, a un familiar, a un amigo del trabajo, a un compañero. Pides por cosas espirituales y abres tu corazón para
declarar tu incompetencia? ¿O dices, yo no lo necesito, tengo dones? Dios me ha dotado de dones, yo apelo a Dios, y solo a Dios. ¿Para qué apelar a los hermanos? El ejemplo que Pablo nos da esta mañana es: pide que oren por ti. Y hermanos, el ejemplo más aplicado es: oren por los que enseñamos en esta iglesia. Oren para que con denuedo podamos predicar con valentía. ¿Ustedes creen que no se necesita valentía? Claro, cuando vimos pasajes bien difíciles de Efesios, hermanos, y Dios les decía, esto vas a decir, hermanos, si luego veo sus caras, son como cuchillos que me quieren atravesar y me dan pendiente, ya no me van a hablar. En un principio, obvio, y soy sincero, sé que es una iglesia madura, me tenían en otra estima, algunos otros ya hasta se fueron odiándome. Si yo que con valentía y con denuedo, no importa, pero oren por nosotros, por favor, oren por nosotros. Necesitamos el denuedo y la valentía para seguir predicando la palabra. Pero de esa manera Dios te dice a ti hoy, esta mañana: ora, pide perdón, oración, dile a los demás que necesitas orar por cosas espirituales. ¿Sabes qué? No he leído esta semana mi palabra, quiero confesarlo, quiero pedirte oración porque lea yo mi palabra esta semana. Pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo le voy a ir a decir al otro que no leo? Mejor que me vea espiritual, así que es un ratito, ya después no le vuelvo a ver en toda la semana, y pues me esfuerzo por aparentar tantito, ¿no? A que diga, ora, porque llevo una semana, llevo tanto tiempo llevo varias semanas, meses sin predicarle a alguien. Ora para que yo tenga ese denuedo de salir a predicar. Llevo años sin traer una persona a la iglesia, ayúdame porque quiero eso en mi corazón. Pero oramos así, o pedimos que oren por nosotros así, o quejas y quejas y quejas y quejas, ¿no es cierto? Cuán importante, hermanos, seguir el ejemplo. Deja el orgullo que te impide que se ore por ti. Pablo no se sentía un superhombre y aquí lo deja manifiesto. Hermanos, un predicador necesita de sus oraciones, los maestros necesitan sus oraciones. Esta mañana tendríamos que orar porque en la iglesia y en nosotros también siguiéramos el otro ejemplo, que hubiera aquí muchos Tíquicos, ¿no? El segundo ejemplo que nos anima a orar por hombres y mujeres a los que se les pueda decir: amados y fieles ministros en el Señor. Hoy una pregunta para ti: ¿se puede decir esto de ti, hermano? Que eres un hermano amado y fiel ministro del Señor. Que vemos cómo estás apasionado por la gloria de Cristo, porque su iglesia crezca. O aparte de no ser un hermano amado del Señor, desconsuelas. Que vinieron menos, algo está pasando en esta iglesia. Imagínate, si lo dices para ti te desanimas tú solo. El problema es que se lo digas a otro, porque en lugar de consuelo, como Tíquico tenía en la tarea, desconsuelas, desanimas. ¿Cómo? ¿Qué noticias llevas? Hermano, te pueden usar para tareas simples, como para tareas más importantes. Y no es porque haya simples o importantes, no haya niveles, pero nuestra perspectiva muchas veces lo ve así. A Tíquico lo agarraban como mensajero, lleva el correo, pero también le podían decir: ¿sabes qué? Ve y pastorea esta iglesia. Y él estaba dispuesto siempre. ¿Tienes esa disposición para lo que te digan hacer? Ser fiel en lo justo y ser fiel en lo mucho cuando Dios te ponga. Podemos ser tan confiables como Tíquico para no inquietar la iglesia, para no causar incertidumbre, sino consuelo, 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 siempre consuelo. Y otra aplicación importantísima: este ejemplo de oración nos anima a orar por los misioneros del mundo, hermanos.
Son personas que arriesgan su vida. Dejaron su trabajo, su país, su comodidad. Que Dios nos ayude a incluso poder orar por misioneros en nuestra iglesia. Necesitamos enviar, necesitamos orar por misioneros, necesitamos ofrendar a misioneros, necesitamos capacitar a misioneros, necesitamos incluso traer misioneros para que nos prediquen los domingos. Pero últimamente no ha habido, la situación económica no nos da como lo podíamos hacer antes. Pero necesitamos hacerlo como iglesia, ¿no? Necesitamos de repente, así como nos metemos al internet para ver cosas que a veces no nos edifican, buscar imágenes de misioneros, nombres de misioneros que piden oración, rogando porque no les lleven a un familiar a la muerte allá en Oriente, porque salga de la cárcel alguien que predicaba con de nuevo el Evangelio, porque hay persecución, están escondidos, porque no pueden sacar una Biblia abiertamente. Hermanos, ¿cuánto egoísmo puede haber en nuestras oraciones? Pensando que sufrimos tanto por cosas egoístas de nuestra carne, que afectan a nuestra carne, cuando verdaderos hombres de Dios necesitarían de nuestras plegarias, oraciones y súplicas, empatía. ¿Te das cuenta que si oráramos por las necesidades específicas de otros, dejaríamos ser tan egoístas y por lo tanto infelices? ¿Por qué caer en lo mismo, hermanos, de algo de donde Dios ya nos sacó? Si antes pensábamos en nosotros tanto, ¿por qué después de cierta paz, de cierto crecimiento, caemos en el error de volver a estar centrados en nosotros mismos? Ya no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y se trata de los cristianos. Estamos cerrando ya la carta. Ora, dice el punto número 3. Ora con la bendición bíblica para que dependas más de Dios. Pablo, hermano, no podía terminar de mejor manera su carta, ya que lo hace con una oración de bendición. Lo primero que Pablo pide es que se mantenga la paz de Dios. Vea el versículo 23, dice, paz sea a los hermanos. Aquí puede haber un poquito de error en la interpretación, porque dice uno, o algún exégeta, ¿no?, que pudiera ver aquí y pudiera decirnos, alguna vez tú nos enseñaste que no se puede pedir por paz si ya la paz nos las dejó Cristo, y eso es cierto. Pero Pablo no está pidiendo paz. Pablo está pidiendo que se mantenga la paz de Dios, que siga la paz de Dios. Eso es lo que dice cuando dice paz sea a los hermanos. No es un deseo, sino es una bendición, que continúe la paz. Y pues el mundo, hermanos, normalmente, no sé usted, ahora que pasaron las fiestas decembrinas, Año Nuevo, ¿qué es lo que pide el mundo? 3 cosas que no sabemos hasta de memoria, ¿no? ¿Qué pide? A ver, ¿quién me ayuda? Sabemos, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Salud, porque si la tengo en todo el año ni me acuerdo de Dios y le doy vuelo a la hilacha, ¿verdad? Hay excesos con el cuerpo y con la salud que Dios me da. Dinero, porque sin el dinero, dicen coloquialmente, no baila el perro, ¿verdad? Entonces no bailo, porque si no tengo, pues no puedo hacer muchas de las cosas egoístas que pudiera hacer si lo tengo. Dinero. Y amor, porque el egoísmo es, necesito a alguien que me quiera. Entonces amor, necesito amor, porque estoy necesitado de amor. Entonces, ¿qué cosas pido? El mundo pide salud, dinero y amor. Pablo pide paz, que continúe la paz. Pero Pablo ya había insistido mucho en la paz de Dios. En Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fue con lo que empezó su carta, versículo 2. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Efesios 2:14 y 15 vuelve a usar la palabra paz, y ahí Pablo dice,
que Cristo es nuestra paz y nos reconcilió con Dios y con los demás hombres. También lo estudiamos, hermoso pasaje. Efesios 14 y 15. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Escuche, ¿para qué? Para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué maravilloso, porque está hablando del sacrificio de Cristo. Cristo en la cruz estaba reconciliando al hombre con Dios, a Dios reconciliándose con el hombre, pero también entre ellos. ¿Se acuerdan del pleito que había entre judíos y gentiles y cómo se aborrecían? Ahí se acabó, y dice Pablo, aquí no hay ni judío ni gentil, no hay clases sociales, aquí no hay que yo soy más. Yo hago un pueblo que se llama iglesia, y en la iglesia somos parte de un mismo Padre, de un mismo Dios, de un mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo. En Efesios 4:3, Pablo les dice que la unidad debe ser guardada por el vínculo de la paz. Dice solícitos, o sea, con mucha diligencia, con ganas, y no dice de provocar la paz, no dice de crear la paz, porque, bueno, la unidad de ese pueblo, de que no haya diferencias en la iglesia, ya la ganó Cristo, ya la creó Cristo. Y la encomienda para la iglesia es solo guardar la unidad. Pero para guardarla, esta se guarda en el espíritu, en el vínculo de la paz. Qué importante es la paz, ¿se da cuenta? Para que haya paz en el hogar, para que haya paz en la iglesia, para que haya paz en el trabajo, necesito buscar la unidad con los elementos que Dios me da, porque la paz es necesaria en todos lados. Y en Efesios 6:15 pues nos vuelve a hablar del Evangelio de la paz, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sabemos que eso era lo que nos sostenía para cuando el diablo nos quisiera tentar y decir, ¿sabes qué? Tú no eres cristiano, tus hechos demuestran lo contrario. El recordar que Cristo te había reconciliado con Dios a través de su sacrificio te mantenía firme, animado, perseverante, para no desanimarte e irte, para no desanimarte y desertar de lo que Dios no quiere que desertes. Y Él nos da la armadura del Evangelio de la paz, para recordar que la paz no la creaste tú con Dios, sino Él la creó a través de un sacrificio. Escuche esto, hermano. Todo esto, toda esta paz de los versículos que le acabo de leer es en Cristo. Esto es por Cristo, pero sin Cristo no hay paz. Vea conmigo Isaías 57, 19 al 21. Isaías 57, 19 al 21. Dice Isaías: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Repito la última frase: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El mundo no puede encontrar la paz. Por eso Pablo no podía empezar a terminar la carta bendiciendo a los efesios, diciéndole: la paz continúe con ustedes. Y luego dice: amor con fe. Y lo que significa esta frase es que los efesios debían mantenerse creyendo, hermanos, creyendo en el amor de Dios que ya había sido derramado en sus corazones, y por consiguiente el amor que debía haber entre ellos. Pablo bendice a esa iglesia diciéndoles: paz, ¿qué más? Amor en fe. Que yo siga creyendo. Era el deseo de Pablo, que los efesios sigan creyendo que mi amor fue derramado, porque al saber que mi amor fue derramado en ellos, ellos van a desbordar amor, perdón continuo, o todo lo que usted entiende en 2 Corintios 13 de lo que significa el verdadero amor. Pero ese amor fue derramado en nosotros, y Pablo bendice a los efesios para decirles que la paz debe seguir siendo guardada por el amor en la fe,
Y luego dice, en Cristo Jesús. Vean lo que dice el versículo 24, el último versículo de nuestra carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pablo usa la siguiente palabra hermosa de la gracia. No se equivocó Dios al inspirarlo, hermanos. Pablo lo que les está diciendo es que la gracia continúe, escuche bien esto, que la gracia continúe derramándose en los que aman, esto es, en los que se mantienen fieles en amar a Dios con un amor inquebrantable. En el griego esta palabra inquebrantable es que ese amor no puede ser destruido. Pablo solía terminar sus cartas deseando que la gracia continuara sobre la vida de sus destinatarios. Eso no lo va a encontrar en la pantalla, pero escuche Romanos 16:24, anótelo si es que anota. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Romanos, al final de la carta. Primera de Corintios 16:23. Primera de Corintios 16:23 dice Pablo a los Corintios al final de su carta, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Filipenses 4:23, también el último capítulo de Filipenses. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y vea usted al final de la mayoría de las cartas de Pablo, y siempre termina diciendo que la gracia de Dios sea, y el sea, ¿qué dice? Continúe. O en Corintios dice, esté presente, continúe la gracia con ustedes. ¿Cómo podemos, hermanos, recordar que la gracia fue derramada en nosotros? Pues antes de ser salvos, ¿verdad? Tengo unos versículos, pero quisiera ocupar este minuto para hacer énfasis en que la gracia de Dios es muy importante en nosotros. Antes de ser rescatados, nosotros no valorábamos el Evangelio, no nos interesaba. De hecho, tal vez algunos de ustedes, como a mí, o alguien que nos ve, nos predicaron varias veces y no nos importó. Confirmamos lo que aprendimos tiempo después, en que las cosas de Dios son locura, y eran locura para nosotros, ¿no es cierto? No entendíamos nada. Pero Efesios 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. Y la gracia es este regalo inmerecido que en algún momento me quitó la venda de los ojos, le quitó a usted la venda de los ojos. Lo que varias veces no pudo, no resultó, a pesar de que nos predicaban, a pesar de que se esforzaban, a pesar de que oraban por nosotros, en algún momento esas oraciones y esa palabra expuesta fue, hermanos, con gracia, la gracia de Dios. Y entonces vimos lo que no veíamos. Nos vimos como jamás nos habíamos visto y vimos a Dios como jamás lo habíamos visto también. Pero fue por gracia. Tu vida y mi vida cambió por gracia. Pero aquí Pablo está diciéndole ya a cristianos que la gracia continúe en ustedes. ¿Para qué? Escuche esto muy importante. Porque si no oramos por la gracia de Dios, entonces el proceso en el que nos encontramos, que es la santificación, se detiene. Y entonces pensamos que son los términos teológicos que aprendemos los que nos van a santificar. El grado y el ministerio que pueda tener en la iglesia, los años que pueda tener en la iglesia, todo menos la gracia. Pero lo que pasa en todo cristiano hoy en día sigue siendo por gracia. Y por eso es importante que la gracia continúe en nosotros, que oremos por los demás para que la gracia de Dios se derrame. Y si es por salvación, la gracia salve. Y si es por santificación, por un cambio, por madurez, por crecimiento de un cristiano, por crecimiento del esposo cristiano, de la esposa, de los hijos, sea la gracia la que haga que esas personas cambien, crezcan, maduren. Porque si no es la gracia, como antes de conocer a Cristo, corremos el riesgo de que nosotros seamos quienes impongamos cargas a otros,
que ni siquiera nosotros llevamos muchas veces. ¿Por qué la garantía de la gracia, hermanos, en cristianos genuinos? Porque su amor por Cristo es inalterable. ¿Esto quiere decir que usted no le falla a Dios? No. Es de que a pesar de que le ha fallado, usted sabe que si ama a Dios es porque Él le amó primero, porque le sigue amando, porque ese primer amor inalterable lo causó Dios en usted, y es tan real que por eso usted no entiende que a pesar de que muchas veces ha querido salir corriendo del cristianismo, no puede. ¿No le ha pasado? No lo deja el Señor, porque es un amor inquebrantable que Él primeramente puso en usted y que por eso no lo puede dejar. Dice Pablo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Quiero que terminemos orando, y me gustó mucho una oración del pastor MacArthur con referente a este tema. Allá en 1979 él estaba predicando Efesios, imagínense usted. Y encontré ahí en su comentario la siguiente oración, y dice el pastor MacArthur: con eso oramos, inclinemos nuestro rostro. Yo voy a leer, pero es una oración que él hace y quiero que nos va a servir mucho el poder orar de esta manera. Dice el pastor MacArthur: un santo de Dios hace muchos años atrás oró de esta manera: oh Señor, en la oración llegó el mundo entero, y en ese océano amplio mi alma triunfa sobre todos los males en las costas de la mortalidad. El tiempo, con sus recreaciones y decepciones crueles, nunca parece ser tan inconsiderado como en ese entonces. En la oración, oh Dios, me veo a mí mismo como nada. Hallo que mi corazón te busca a ti con intensidad y con una sed profunda de vivir contigo. Benditos sean los vientos fuertes del Espíritu que aceleran mi camino a la Nueva Jerusalén. En la oración, todas las cosas aquí abajo se desvanecen y nada parece importante más que la santidad de corazón y la salvación de otros. En la oración, todas mis preocupaciones mundanas y temores y ansiedades desaparecen y son tan pequeñas y en tamaño como una nube de viento. En la oración, mi alma exalta internamente con pensamientos de lo que tú estás haciendo por tu iglesia. Y anhelo que tú tengas un mayor nombre de los pecadores regresando a ti. En la oración, soy elevado por encima de los disgustos y adulaciones de la vida para probar los gozos celestiales. Entrando al mundo externo, puedo entregarme a mí mismo, a ti, con todo mi corazón para siempre. En oración, puedo colocar todas mis preocupaciones en tus manos para que estén de manera total a tu disposición sin tener voluntad o interés propio. En la oración, puedo interceder por mis amigos, ministros, pecadores, la iglesia, tu reino con la mayor libertad, la esperanza más brillante como un hijo a su padre. Y eso es lo que yo oro. Padre, añadimos a esta oración la necesidad de seguir aprendiendo de este tema. Señor, que alguna vez nuestras palabras sean espontáneas, transparentes como las de este hombre que acabamos de leer. Perdónanos, Señor, por tanto egoísmo. Perdónanos, Señor, por buscar la felicidad a nuestra manera. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y bendícenos para que esta palabra haya sido de bendición para nosotros, esta carta, Señor, pero en especial podamos practicar estas 4 actitudes de la oración. Podamos seguir el ejemplo de las peticiones de oración, del ejemplo de Tíquico, Señor. Podamos ser esos hombres, hermanos amados y fieles ministros tuyos. Y que podamos, Señor, bendecir en nuestras oraciones a los demás. Bendecir, Señor, aunque muchos se merezcan maldición, aunque muchos se merezcan, Señor, nuestro rencor, aunque muchos se merezcan, Padre, nuestro odio, nuestra adversión. Ayúdanos a bendecir en nuestras oraciones, Padre.
Ayúdanos a orar por nuestra iglesia para que la gracia continúe en ella, Señor. Por eso es que, Señor, el nombre de la misma es la gracia, porque queremos que tu gracia continúe, Señor, derramándose en todos nosotros. Ayúdanos, Padre, a todos a aprender de esta hermosa carta y practicar en el nombre de Jesús lo que hoy sabemos que tenemos en Cristo y vivir de acuerdo a esa manera de lo que somos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber terminado este estudio. Gracias por tu fidelidad y tu cuidado, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de tu bendito Hijo que tengas a bien, Señor, llevarnos de este lugar reflexionando de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, Padre, por aquellos misioneros. Te pedimos, Padre, por aquellas necesidades y personas que nunca te habíamos pedido de los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprender de ti, pero sobre todo, Señor, a saber que al hacerlo, tú te estás encargando de nuestras cosas. Te damos muchas gracias, conscientes, Señor, de que estás en medio de nosotros oyendo nuestra oración. Lo creemos porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.